¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos con la clase de geometría y el tema de hoy es ángulos. Así que hoy día vamos a definir lo que son los ángulos y a la vez también vamos a hablar sobre su clasificación. Muy bien, primero definamos lo que es un ángulo. Un ángulo, como tú lo observas aquí, va a ser la unión de dos rayos, ¿de acuerdo? Y estos dos rayos van a tener un punto en común y ese punto en común se le llama vértice. A ver, vamos a poner aquí la pluma para poder escribir. Listo. Tenemos aquí el rayo A y el rayo B y el punto que vendría a ser el punto O, nuestro vértice. ¿De acuerdo? Ahora, los ángulos en geometría se van a medir en grados sexagesimales. Ahora, para hacer la lectura del ángulo, tenemos, la notación es esta, M, esta figura, FOD, ¿no? En este caso, FOD. ¿Y cómo se lee? Es medida del ángulo FOD, ¿de acuerdo? FOD. Siempre el ángulo, que es la letra que está en medio, me va a indicar el ángulo, ¿ya? En este caso el ángulo O, que es de 40 grados. ¿Cómo se clasifican? Los ángulos se van a clasificar en tres: en ángulo agudo, en ángulo obtuso y en ángulo recto. Cuando hablo de un ángulo agudo, el ángulo agudo es aquel ángulo que va a medir menos de 90 grados. Quiere decir que si yo tengo un ángulo que mide 20 grados, estoy hablando de un ángulo agudo, porque 20 es menor a 90 grados, ¿de acuerdo? En este caso, tengo este gráfico. Alfa, vamos a suponer que mida, 35 grados. 35 es menor a 90 grados. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no... Ahora, cuando hablamos de un ángulo obtuso, es muy distinto a un ángulo agudo. El ángulo obtuso va a ser los ángulos que miden más de 90 grados, pero a la vez son menores a 180 grados. ¿De acuerdo? Estos ángulos podemos considerar desde 91 grados hasta 179 grados. Todos los que están en medio de 90 y 180 va a tratarse de un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Supongamos, a ver aquí, que beta sea igual a 125 grados. Entonces, si es 125 grados, me doy cuenta que es más de 90 grados, pero a la vez es menor a 180. Aquí estoy haciendo referencia a un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Ahora, un ángulo recto es aquel ángulo que va a medir 90 grados exactos. ¿De acuerdo? 90 grados exactos. Y ojo, de repente en tus ejercicios no encuentras el número puesto, pero si tú ves este cuadradito, hacer referencia a 90 grados, ¿ya? En este caso, a un ángulo recto. ¿De acuerdo? Siempre que tú encuentres estos cuadraditos, ya sabes automáticamente que está hablando de 90 grados. Muy bien, niños, vamos a hacer un repaso ahora. De nuevo, ángulo agudo menor a 90 grados. Ángulo obtuso mayor a 90, pero menor a 180. ¿De acuerdo? Y un ángulo recto va a medir exacto 90 grados. Así que con esta información de lo que es la teoría que acabo de decirles, vamos a empezar a desarrollar el libro. Yo voy a desarrollar algunos ejercicios del libro y luego ya tú vas a complementar terminando los ejercicios. Nivel intermedio, dicen 5, observa los ángulos y clasifícalos según su medida. Puede ser agudo, puede ser obtuso o puede tratarse de un ángulo recto. Vamos a observar. En la primera imagen tenemos un ángulo de 100 grados. Ahora, vamos a repasar. 100 grados, ¿será un ángulo recto? ¿Mide 90? No, obvio que no. ¿Será un ángulo obtuso?
¿Mide más de 90 grados? Sí, muy bien. Mide más de 90 grados, pero a la vez es menor a 180. Entonces aquí estoy hablando de un ángulo obtuso. Como dice clasifícalo, solamente es para que escribas su nombre. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Tenemos el siguiente ángulo. Aquí lo voy a poner ya. Medida del ángulo QOR. Aquí está QOR. No te olvides que el del medio está indicando el ángulo. ¿Cuánto mide? 30 grados. 30 grados, vamos a ver. ¿Será un ángulo recto? ¿Mide 90 grados? No. ¿Será un ángulo obtuso? ¿Es mayor a 90? No, profesora, no es mayor a 90. Entonces no es un ángulo obtuso. ¿Será un ángulo agudo? ¿Es menor a 90 grados? ¿Qué dicen ustedes? Sí, muy bien. Entonces estoy hablando de un ángulo agudo. En casita ustedes también pueden ponerle, antes de que yo empiece a resolver, pueden ponerle pausa al video y ustedes resolver y verificar luego con mi explicación si hicieron bien. ¿De acuerdo? Siempre he dicho, la matemática es práctica. Si tú practicas, si tú resuelves, aprendes. No solamente es quedarte con la teoría. ¿De acuerdo? Continuemos. En el siguiente gráfico tenemos un cuadradito, pero no nos está dando número. Así no nos vean número, yo les dije, este cuadradito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Muy bien, yo sé que ustedes están testando en casa. 90 grados. Este cuadradito, automáticamente, yo sé que vale 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil de reconocer, porque el único ángulo que mide 90 grados exactos, ¿quién es? Contesten. El ángulo recto. Perfecto. Qué inteligentes son, ¿ah? Ustedes son muy inteligentes. El ángulo recto. ¿Ya está? Ahora continuemos. Ejercicio número 10 dice, indica si los ángulos son agudo, son obtuso o son ángulos rectos. Muy bien. Tenemos la siguiente imagen. Ahora vamos a detallar uno por uno. Dice, el ángulo, esta imagen que ves aquí se le llama ángulo. El ángulo MOR es. Vamos a poner otro color de nuestro lápiz para poder resolver. Vamos a darle amarillo. MOR. A ver, busquemos. M, ¿dónde estás? Aquí está M, O y R. ¿Dónde está R? Aquí está la R. Entonces, mira lo que hago. Voy a señalar de este rayo a este rayo. Todo lo que está aquí, ¿cuánto vale? 85. Muy bien, aquí lo voy a escribir. 85 grados. Ahora vamos a clasificar. Vamos a indicar cuál es su nombre. Y aquí le cambiamos de color rojo. 85 grados. ¿Será un ángulo recto? ¿Qué dicen ustedes? Uy, escuché un no fuerte. Exacto, no es, porque no mide 90 grados. ¿Será un ángulo agudo? ¿Mide menos de 90 grados? Sí, profesora, ya escuché. Muy bien. Entonces, como mide menos de 90 grados, estoy hablando, porque es 85, menos de 90. Entonces, estoy hablando de un ángulo agudo. Perfecto, agudo. Disculpen esta letra, pero no me sale escribir así. Agudo. Continuamos. Vamos a cambiar de color. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Verdecito. Listo. El ángulo SON. Buscamos. ¿Dónde está S? S, O. ¿Y la N dónde está? Aquí está. Listo. SON. Ya lo marqué. Ahora, ¿qué ángulo está aquí adentro? 20 grados. Por lo tanto, este ángulo es 20 grados.
Ya está. Y regresamos al rojito para poder escribir. 20 grados, profesora. Muy bien. Ahora vamos a señalar, indicar qué ángulo es. ¿Será un ángulo recto, niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mide 90 grados? No, mide 20. No es un ángulo recto. ¿Será un ángulo obtuso? ¿Es mayor a 90? No, no es mayor a 90. Muy bien. ¿Será un ángulo agudo? Mide menos de 90 grados. Sí, profesora. Entonces aquí nuevamente estoy con un ángulo agudo. Listo. Ahora cambiemos el color de nuestro lápiz para poder terminar. El ángulo POR. Busquemos a P. ¿Dónde estás, P? Aquí está. Miren, observen. POR. Aquí está R. Profesora, ese ángulo no entiendo. ¿Cómo que no vas a entender? Es fácil, mira. Voy a unir primero estos dos rayos. Este grande es mi ángulo, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué números están dentro de todo este ángulo. Porque ese es el ángulo que yo quiero. POR. ¿Quiénes están adentro? 25 y 85. Entonces sumamos 25 más 85. Sumemos. 5 más 5, 10. 8 más 2, 10. Más 1, 11, profesora. Muy bien. 110. Entonces, el ángulo POR es 110. Ay, ¿dónde está mi lápiz? Entonces, el ángulo es POR, vendría a ser 110. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a clasificar. Vamos a nombrar qué tipo de ángulo es. Listo. 110, ¿es un ángulo recto? ¿Mide 90 grados? No, perfecto. 110, ¿mide menos a 90 grados? No, entonces no es agudo. ¿Mide más de 90? Muy bien, sí. ¿Y menos a 180? Muy bien, perfecto. Entonces estoy hablando aquí de un ángulo obtuso. Qué inteligentes son, obtuso. Y así terminamos el ejercicio número 10. Pero si no hubiéramos sabido la teoría, no podríamos desarrollarla. A ver, indica un ángulo agudo, un ángulo obtuso y un ángulo recto. Fácil, solamente vamos a indicar. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Hablen. 90 grados, perfecto. Entonces este ángulo, ¿qué ángulo es? Recto, profesora. Entonces el ángulo NOR, este ángulo, el ángulo, profesora, el ángulo NOR es un ángulo recto. Listo, continuemos. Vamos a cambiarle de color. Me pide un ángulo agudo también, ¿no? Un ángulo agudo, ¿cuánto mide? Menos a 90 grados. Perfecto, busquemos. Aquí tenemos dos. Tenemos 20 y tenemos 70. ¿No es cierto? Tenemos 20 y tenemos 70 grados. Así que vamos a empezar. 20 grados. ¿Será menor a 90? Sí. Entonces aquí ya tengo mi ángulo agudo. Entonces voy a escribir aquí, voy a escribir el ángulo. ¿Qué ángulo es? MOP. Vendría a ser nuestro ángulo agudo. Y nuestro ángulo obtuso es mayor a 90, pero menor a 180. Mira, desde aquí, mayor a 90 hasta aquí. Vamos a sumar. 90 más 70. ¿Cuánto es 90 más 70? ¿Mm?
Vamos a cambiar de color de lápiz.